sea, como que muchos pensadores tienen la ambición de convertir la ética en la moral, no se la guardan, ¿no? Queremos ser dioses, queremos hacer reglas, ¿no? Limitar las libertades, siempre en pos de una utopía, de un mundo mejor. Y uno de ellos fue este sociólogo llamado Robert K. Merton, que en 1942 escribió Ciencia y Tecnología en un orden democrático. Bueno, este es un texto muy corto, lo pueden leer ustedes en el baño, ahí en un PDF. Pero fíjense que lo escribe justo en medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahí. Lógicamente pensando en cómo debería ser la ciencia en un país democrático. Y lo llama la estructura normativa de la ciencia. Y dice, consideraremos no los métodos de la ciencia, sino las normas con las que se los protege. Lo que pasa es que Merton no está diciendo cómo debería ser la ciencia, sino está diciendo cómo es la ciencia. Y aquí vamos a ver una especie de disonancia cognitiva en esto, ¿no? Porque no es lo mismo decir, a ver, Nelly, te voy a decir cómo eres a cómo debería ser. Es diferente. Y Merton nos está diciendo que así es la ciencia. Pues vamos a ver qué tan de cierto es lo que dice Merton. Merton plantea varias categorías de cómo es la ciencia. La primera la llama universalismo. Se refiere a que las cuestiones de la verdad científica, así las llama, scientific truth, son discutidas y arbitradas en función de criterios impersonales. Por ejemplo, supuestos teóricos o metodológicos que no dependen de la idiosincrasia del investigador. Fíjense qué interesante, ¿eh? Necesito consultar un libro, ya voy rápido al librero, pero vayan analizando qué significa el universalismo. Siempre lo busco en ciencia y nunca lo encuentro, pero es que está con los nazis. Bueno, ahorita voy a ir a este libro. A ver, ¿qué significa esto? Significa que si Juanito vive en Argentina y Juanito estudia orcas, descubre algo de las orcas, lo describe, lo quiere publicar. Entonces va a mandar su artículo a varios investigadores que no conocen a Juanito. Una doctora en Canadá, otra en Europa, otro en Rusia, otro en Sudáfrica y otro en Australia. Todos ellos son árbitros. Son investigadores que también estudian orcas. Entonces, ellos no conocen a Juanito. Juanito no es su amigo. Juanito no pertenece a su misma idiosincrasia, es decir, a lo mejor Juanito es católico, mientras que el ruso es ortodoxo y la europea es musulmana. Entonces tienen ideologías diferentes, pero eso no importa. Lo único que importa es la descripción científica de su descubrimiento, de su conocimiento. Esos son criterios impersonales, ¿vale? Esa es la teoría, eso se llama universalismo. Entonces la ciencia es universal. Que no importa si eres negro, blanco, chino, no importa si eres cristiano, ateo, musulmán, siempre los científicos van a juzgar el trabajo, no a ti como persona. Bueno, se supone que así es la ciencia. Bueno, así debería ser la ciencia. Esa es la teoría. Pero la realidad no es tan así, no es universalista. Un ejemplo tremendo fue lo que sucedió en el Tercer Reich. Los judíos fueron estigmatizados como una raza que debería ser aniquilada para la
política de los nazis de 1933 a 1945. Entonces, todo lo que fuera judío estaba prohibido en Alemania en aquella época, pero había un problema. Einstein era judío, no religiosamente, él era ateo, pero venía de una familia judía. Por lo tanto, las teorías de Einstein fueron prohibidas en Alemania y le pusieron física aria para que combatiera a la física judía. Cuando tú a una ciencia le pones un apodo, ya es ideología política, ya no es ciencia. La ciencia no debería tener apodos. ¿Cómo que física aria? ¿Cómo que física judía? Solo hay física. No hay física aria ni física judía. Pero desde la ideología política, pues la teoría de la relatividad especial era física judía. Ok. Por lo tanto, había que ignorar las falsas ideas de la física judía, encarnadas fundamentalmente en las ideas de Einstein y su fraude judío de la teoría de la relatividad. Para combatir a la física judía, Hitler nombró a 2 premios Nobel de física. No eran unos ignorantes, sabían física, pero estaban ideologizados, eran nacionalsocialistas, que eran el doctor Philipp Lenard y el doctor Johannes Stark, que iban a ser los nuevos paladines de la física aria. Entonces, para ellos, los arios crearon la ciencia. Fíjense, se están metiendo en mitologías, ¿no? Entonces, aquí les voy a leer un fragmento de un libro que se les recomiendo mucho, que es Al servicio del Reich, de Philip Boll, que se llama La física en tiempos de Hitler. Philip Boll es uno de los mejores historiadores de la ciencia. Dice, para Stark y Lenard, el cáncer en el corazón de la física alemana no era tan solo el nepotismo de los judíos y sus lacayos, ni las oscuras teorías y el antipatriótico internacionalismo de Einstein. Fíjate, Sol, Einstein antes de la bomba atómica ya era internacionalista, o sea, Einstein no estaba de acuerdo que hubiera estados, era un poquito anarquista. Él pensaba que todos los países deberían estar unidos en una internacional, ¿no? Y esto, pues, a los nazis les olía como a comunismo, como a socialismo, evidentemente. El problema fundamental era una manera extraña y degenerada de enfocar la ciencia. La noción popular de que la ciencia tiene un carácter y un espíritu universales está equivocada, decían ellos. O sea, esto va contra el universalismo de Merton. En un artículo titulado El nacionalsocialismo y la ciencia, en 1934, Stark escribió que la ciencia, como cualquier otra actividad creativa, está condicionada por los dotes espirituales y caracterológicas de sus practicantes. Los judíos hacían ciencia de un modo distinto que los verdaderos alemanes. Stark, haciéndose eco de esta fantasía de Leonard, afirmaba que en tanto que los arios preferían dedicarse a una física experimental arraigada en la realidad tangible, los judíos tejían redes de teorías abstrusas desvinculadas de la experiencia. Eso es totalmente absurdo. Einstein hizo experimentos en 1905. Hizo el experimento del efecto fotoeléctrico y el experimento de del movimiento browniano, por los cuales ganó el premio Nobel, ganó 2 premios Nobel. Entonces, estos cuates son físicos, o sea, están tergiversando la realidad para acomodar los hechos a su propia teoría. Eso se llama falacia ad hoc. Stark escribió que el respeto por los hechos y la aptitud para la observación exacta se encuentran en la raza nórdica a la bestia. El espíritu del alemán le permite observar las cosas externas a él exactamente como son, sin la interpolación de sus propias ideas y deseos, y su cuerpo no rehúye el esfuerzo que le exige la investigación de la naturaleza. El amor del alemán por la naturaleza y su aptitud para la ciencia natural están basados en la raza. Así pues, es comprensible que la ciencia natural sea mayoritariamente una creación del componente sanguíneo nórdico-germano de los pueblos arios. Imagínense. Expulsaron a cientos de profesores y científicos judíos. Manden, Nelly.
Esto de física aérea se refiere a, pues, de blancos, ¿no? Los arios son una raza mítica que según, sí, ciertas razas caucásicas, no de blancos, porque los eslavos también son blancos, pero los eslavos eran una raza inferior de los arios según la mitología racial de esta época. Por ejemplo, los rusos eran arios, digo, los rusos eran eslavos, pero como son blancos, no es el color de piel. Los rusos también son blancos, pero racialmente, según, eran inferiores a los arios, que los arios venían de aquel pueblo mítico védico que había fundado la India y que migrando había sido el antecesor de los pueblos germánicos. No tiene nada que ver con la historia real, ni con la antropología, ni la arqueología, ni la biología. Es todo un invento mitológico del siglo XIX que los nazis copiaron en el siglo XX. Entonces Ah, no es el color de la piel. es Por que, ejemplo, pues, los judíos no son una raza, los judíos son una religión, pero ellos ujú. los racializaron. Sí, Nelly. Es que esto me recuerda a unos incidentes que hubo en Estados Unidos, porque todo pasa en Estados Unidos, de que llamaban, pero lo llamaban como física de negros, que era que básicamente un grupo de científicos, pues generan mayoritariamente unos hombres blancos, que quién sabe qué etnias eran, ¿verdad? Se lo dijeron que eran blancos, estaban como tratando de tumbar el trabajo de otro científico y utilizaron ese término de que era física de negros. Y fue como de, Wow, ok. esa mándamela, esa anécdota no me la sé. La voy a Mándame buscar, eso. porque ya tiene rato que Muy la vi, pero interesante. me dio risa porque así como que científicos blancos se llaman los llaman ciencia o Sí, física de es negros, y era como absurdo, de, es absurdo, claro. la Cada voy a vez que buscar. le ponemos un apellido, un adjetivo a una ciencia, no estás hablando ya de ciencia, estás hablando de ideología política. Y estos hombres fueron premios Nobel de física, o sea, eran físicos que sabían física, pero están tan ideologizados que aquí no hay ningún universalismo. Otro ejemplo es el de Trofim Lysenko, en el llamado paradigma de la ciencia soviética. ¿Cómo que ciencia soviética? Ciencia mexicana, ciencia japonesa. No, solo hay ciencia, muchachos. Entonces, hablar de ciencia soviética, otra vez, ya estamos hablando de política, ya no tiene nada que ver con la ciencia. Bueno, Trofim Lysenko fue un agrónomo que murió en 1976 y que se declaraba darwinista militante y por lo tanto estaba opuesto a la tesis de Mendel. Fíjense bien, en la actualidad a lo mejor esto no lo entendemos muy bien, porque en genética nos enseñan las leyes de Mendel, de cómo descubrió teóricamente los genes, aunque no físicamente, y después la teoría de la selección natural de Darwin, pues ya no está peleada con la genética, gracias a la fusión de las dos teorías a mediados del siglo XX. Sin embargo, a finales del siglo XIX, no, perdón, a principios del siglo XX, si tú creías en los genes de Mendel, automáticamente estabas rechazando la teoría de Darwin. Y si tú creías en la teoría de Darwin, estabas rechazando la teoría de Mendel. En esa época no estaban unificadas esa teoría. Entonces, o eras mendeliano o eras darwinista. Por lo tanto, los darwinistas de esta época creían que no existían los genes, que los genes eran una mentira. Los genes se fueron descubriendo en los años 20 y poco a poco hasta los años 50 se fue descubriendo los cromosomas y el DNA. Pero los soviéticos, sobre todo a partir de las ideas de Stalin, politizaron la biología de tal manera que el DNA se creía que era una mentira inventada por los capitalistas. Entonces, Lysenko afirmaba que el enfriamiento, sí, de granos y semillas, las adaptaba para el crecimiento y germinación a bajas temperaturas. Bueno, esto no es Darwin, esto es Lamarck, que se llama epigenética. El método que aseguraba había aprendido de los campesinos se llamaba vernalización
y su aplicación irrestricta provocó un desastre sin igual en la agricultura soviética. Esto iba a provocar a la larga unas hambrunas terribles en Ucrania, porque Ucrania era el gran granero de la Unión Soviética. La idea era la siguiente, ¿no? En aquella época, poco a poco se fue desarrollando los transgénicos por medio de selección artificial, pero ya más controlada debido a la genética, ir desarrollando plantas más resistentes al frío, a las plagas, etc. Pero como en la Unión Soviética no podías creer en los genes, tenían que encontrar algo que sustituyera a los factores hereditarios. Entonces, la teoría de Lysenko se llamaba vernalización, cambiar de temperatura al trigo para que se fuera adaptando y por medio de selección artificial tener un trigo más fuerte cuando avanzaban las generaciones. En 1927, todavía la época de Lenin, la Academia Comunista de Ciencias, fíjense cómo se llamaba, Academia Comunista de Ciencias, o sea, no de ciencias, enfatizó la importancia del estudio de los caracteres adquiridos de la marca. Algunos de sus miembros afirmaron que era el único enfoque marxista, según el materialismo histórico de Marx y Engels, pues la teoría de Lamarck y luego de la de Darwin eran las que más se parecían al materialismo histórico, porque en el materialismo histórico de Marx hay una dialéctica que lleva a una especie de evolución, acuérdense de Hegel, ¿no? La historia evoluciona dialécticamente. Entonces la teoría de Lamarck y la de Darwin pues hablaban de evolución, por lo tanto eran compatibles el marxismo con el darwinismo. Todo aquel que no creía en el darwinismo era enemigo de Marx y por lo tanto era un traidor a la patria. O sea, aquí la ciencia se vuelve mayúscula y cada vez que tenemos ciencia con mayúscula es ideología política. La ciencia se ideologiza. Pero después hay uno todavía peor que Lenin, se llamó Joseph Stalin, el padrecito de la nación. Uno de los tiranos más sanguinarios de la historia, ¿verdad? De la historia contemporánea. Entonces, el apoyo de Stalin le permitió a Lysenko en 1935 ocupar la presidencia de la Academia de Ciencias Agrícolas, desde donde causó daños irreparables a la biología soviética, incluyendo el encarcelamiento y la muerte del genetista distinguido Vavilov, Nikolai Vavilov. Todo esto nos parece totalmente ridículo y absurdo y hasta estúpido si no fuera porque costó vidas humanas. Stalin empezó a hacer purgas en los años 30. Una purga es eliminar a los traidores de la patria, a los anticomunistas, a los antirrevolucionarios, según él. Entonces, muchos que habían logrado la revolución con Lenin murieron por órdenes de Stalin, igual que la revolución francesa. El terror ahora fue el terror soviético. A muchos los enviaban a campos de trabajo o gulags en Siberia, donde morían de hambre, de tuberculosis. Otros los mataban directamente de balazos en la cabeza, a otros la KGB los asesinaba en toda Europa, etc. Aquellos biólogos que no estaban de acuerdo con la teoría de Lysenko y que creían que había genes como factores de herencia, fueron considerados traidores a la Unión Soviética. Y uno de los más famosos y uno de los mejores biólogos rusos de aquella época se llamaba Nikolai Vavilov. La policía arrestó a Vavilov, evidentemente nunca volvió a ejercer la ciencia, lo enviaron a Siberia y murió encarcelado. Muchos dicen que murió de hambre, otros que de enfermedad, pero imagínense que el propio gobierno te encarcele por teorías científicas. ¿Cuál universalismo hay aquí?
Lysenko y otro biólogo llamado Iván Present denunciaron el mendelismo como una teoría reaccionaria, idealista, metafísica y estéril, porque ellos creían que los genes no existían en la realidad. ¿Vale? Y Lysenko declaró que el micurinismo y el darwinismo eran las únicas teorías biológicas acordes con el materialismo dialéctico y el marxismo-leninismo. Esto ya lo expliqué. Entonces la genética se convirtió de algún modo en enemiga del mundo obrero y el ADN, cuando fue descubierto, una superstición de los medios occidentales. No solamente esto causó encarcelamiento de científicos, sino que causó que se perdiera gran parte del trigo ucraniano y causó una hambruna, sobre todo en Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán. Y bueno, pues no hay estadísticas, ¿no? Porque los enemigos de los comunistas dicen que fueron millones de personas, no sabemos eso exactamente, pero murieron personas. Hubo hambrunas debido a que el trigo pues no evolucionó y no se adaptó y no fue resistente a los inviernos. Entonces, miles de personas murieron de hambre. Mao Zedong, otro dictador comunista y revolucionario de la China comunista, adoptó las ideas de Lysenko para adaptarlas a varios programas biológicos en China y miles de chinos murieron de hambre también. En la actualidad se considera al lysenkismo como una pseudociencia. Entonces, ¿cuál universalismo? ¿Cuál universalismo? Merton. Y vean, aplicar leyes para condenar teorías científicas es propio de... Espérenme porque aquí se trabó el PowerPoint. Creo que ya está. Por ejemplo, el decreto 1208 afirmaba que la administración de la Universidad de Moscú y la administración de los cuadros del Partido Comunista de la Unión Soviética deben revisar en un plazo máximo de 2 meses todos los departamentos de biología para limpiarlos de aquellos que se oponen a la biología michurista. El decreto 1210 decía que se prohíbe la enseñanza del mendelismo-morganismo, porque Morgan había descubierto los cromosomas. Entonces se prohibía la enseñanza de los cromosomas en las escuelas veterinarias o técnicas y agrícolas de la Unión Soviética. ¡Wow! ¿Cómo ven? El 8 de agosto de 1948 se ordena el cierre de todos los laboratorios donde se practica y se apoya el morganismo reaccionario. Fíjense los adjetivos. Se prohíbe la enseñanza del mendelismo morganismo en todas las instituciones de educación superior, incluyendo las escuelas de medicina. Y el 23 de agosto de 1948 se expulsan de las universidades de Moscú y de Leningrado a todos los opositores del micurismo. Se ordena la destrucción de textos y libros basados en el mendelismo y se prohíben los cursos de genética. Más de 200 biólogos fueron encarcelados o llevados a campos de trabajos forzados en Siberia. El universalismo. Tremendo. Bueno, en la actualidad esto continúa. Esta es una noticia de la jornada del 2021. Dice que a finales de abril de 2020, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la doctora Elena Álvarez Builla, endilgó el epíteto neoliberal a una parte significativa de la ciencia hecha en México y en casi todo el mundo. Entonces ella llamó a no hacer ciencia neoliberal a los científicos mexicanos. Ponerle un adjetivo a la ciencia es ideologizarlo. Entonces ahorita en México, desde la directora del propio CONACYT te está diciendo que no haga ciencia neoliberal. Yo pensé que solo existía la ciencia. Pero no, hay ciencia neoliberal. ¿Y cuál es la ciencia que no es neoliberal? Sepa la bola, pregúntenle a ella.
Entonces ella explicó las razones del rezago de la ciencia en México, porque hasta ahora los mexicanos hemos hecho ciencia neoliberal. ¿Sí, Nelly? Quiero pensar, no la estoy defendiendo, pero quiero pensar que está diciendo ciencia neoliberal en el sentido de que no estamos haciendo la ciencia bien, ¿no? Entre comillas, ¿no? No Pues estamos claro, haciendo eso la está ciencia. diciendo. Estamos haciendo ciencia en la que hay asuntos políticos mezclados, en la parte neoliberal. No sé a qué se refiere Pero específicamente ella con la... está metiendo la política. Es que justamente solo hay ciencia, Nelly. No hay ciencia neoliberal. Así como no hay física aria y no hay ciencia soviética. Solo No, hay no, no, sí. física, genética, ciencia. Entonces, desde No, que sí, ella sí. le pone ese adjetivo, ella es la que la está politizando. Es ella la que lo está No, politizando. no, no, sí, o sea, no estoy diciendo que no, simplemente digo, me falta contexto, como diría el chiste, contexto. Porque quiero, o sea, es que se me hace raro que lo haya llamado ciencia neoliberal cuando me da la impresión de que lo que quiso decir algo así es como que hay mucha política en la ciencia. Y la Pues ciencia hay no tanta debería, la política ciencia en no la debería ciencia tener porque política. ella está metiendo la política en la ciencia. Ella es la que la está metiendo. ¿Te das cuenta? Está bueno, pues. O sea, ¿qué tal si yo hago un proyecto y lo presento a CONACYT y me lo rechazan porque es neoliberal? Yo pensé que solo era ciencia. Es pura ideología política. ¿Cuál universalismo? ¿Me entienden? Bueno, la otra vez, y ese todavía no lo tengo bien estudiado, pero porque me dio flojera, la verdad. Pero unas muchachas dijeron que había ciencia ecofeminista, válgame el cielo. O sea, ecofeminismo, ¿qué demonios es eso? Ya le pones un adjetivo compuesto a una ciencia. O sea, si que la ideologización acabó en la Segunda Guerra Mundial para épocas de ideologías tremendas, ¿no? Y pues esto no es universalismo. Nos lleva a puras falacias ad hoc. Falacias donde lo importante no es el conocimiento científico, sino tu interpretación ideológica y política de dicho conocimiento. Hay que tener cuidado con los adjetivos. Yo pensé que solo existía la biología, no la biología mabeliana, ¿no? Ay, algún día, mis sueños algún día es crear una ciencia que se llama así, se llama Beliana. Pues qué Pero horrible, perfecto, qué no, no horrible. sé. Mi ciencia será justa. Este, no nos había dicho antes que cuando se le agrega el ismo a algo es cuando se vuelve político, ¿no? Como feminismo, socialismo, comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras no sea Entonces, una corriente estética, sí. como corriente estética. Sí, por ejemplo, el romanticismo, el clasicismo, Ah, el neoclasicismo, vale. son corrientes estéticas, sí. Ya me imagino la ciencia romanticista. Pero, por ejemplo, entonces, también, o sea, también estaría mal decir ciencia humanista. Pues claro, solo hay ciencia, solo hay ciencia. ¿A qué te refieres con ciencia humanista? Que pone al ser humano como el centro del universo. Ya estás partiendo de un prejuicio una vez más. Ah, Claro, es ok. como si yo digo ciencia cristiana, ciencia musulmana, ciencia esquimal. No, pues es lo mismo, ¿no? O sea, partes de un prejuicio. Ah, ok. Ese es como el asunto, ¿no? Que ya partes de una idea Y en posta. lugar de discutir tus resultados o de definir unas teorías, caes en una disonancia cognitiva donde vas a tener a fuerzas que meterlas a tu propio prejuicio teórico. Porque si no, entonces van a ser mentiras y tienes que expulsarlas. Y pues eso está Ok. en contra de lo que debería ser la ciencia, ¿no? Se supone, ¿no? El Ok. universalismo de Merton está en contra de esto. Bueno, siguiente idealización categorización de Merton, el comunalismo. Fíjense qué tramposo es Merton. No le pone comunismo, porque esto debería llamarse comunismo, pero le pone comunalismo para no meterse con la Unión Soviética, porque ya no son tan amiguitos Estados Unidos y la Unión Soviética cuando hace esto Merton. Entonces le pone comunalismo, ¿no? Pero bueno.
La ciencia es una empresa colectiva orientada hacia el bien de la comunidad. Es una sociedad abierta en la medida en que los científicos deben hacer públicos sus descubrimientos. ¿De dónde sale esto? Kant había tomado en el siglo XVIII como una de las bases del pensamiento ilustrado el que no hubiera censura. Toma cuando Pericles, enfrente de los atenienses, justifica por qué fueron derrotados frente a los espartanos. Y Tucídides hace el discurso de Pericles. El discurso de Pericles es la sociedad abierta. Ya después, siglos después, Popper va a hacer un libro que se llama La sociedad abierta. Dice Tucídides que dijo Pericles que en Atenas no se condena a alguien por decir o pensar cosas, es decir, que hay libertad de expresión y que todos conocen, no hay censura. Por supuesto, esto es una idealización. Seguramente Pericles nunca dijo eso. Solamente Tucídides lo dice para idealizar a los atenienses, pero Kant lo toma como una metáfora de lo que debería ser la ilustración. No debería haber secretos, no debe haber sectas secretas. El conocimiento es para todos, es comunitario, pero también la investigación es comunitaria. Este esquemita, este meme, pues lo idealiza. Dice, share your science, make connections, join a group, post or blog. Y todo es para el bien de la humanidad. Entonces, cualquier descubrimiento científico, inmediatamente todos lo podemos leer en internet, todos tenemos acceso a él, y esto es comunalismo. Es cierto que en esta época de internet el comunalismo es más sencillo. Sin embargo, por supuesto que no es universal. Es decir, es para ciertas investigaciones científicas, pues claro que va a haber comunalismo, porque son inocuas. Pero para investigaciones científicas que tengan una relevancia de poder político, esto nunca va a suceder. Nunca va a suceder. ¿Por qué? Roberts, en 1971, analiza por qué no puede haber un comunalismo científico. Él es un historiador de la ciencia que dice, miren, hasta el siglo XVII, la ciencia era ciencia de aficionados. Piensen en Galileo. Galileo era un profesor de matemáticas oscuro, que casi todas sus investigaciones la hizo en su casita con uno de sus ayudantes, ¿no? Es decir, la universidad no le pagaba por investigar, era un aficionado. Copérnico era un sacerdote católico que también era un aficionado a la astronomía, etcétera. ¿No? Newton, todavía el propio Newton, a pesar de tener una cátedra de matemáticas, pues hacía en su casa los experimentos, era un aficionado. Pero a partir del siglo XIX, la ciencia se institucionaliza, principalmente gracias a las universidades. Los primeros en institucionalizar las ciencias de manera de dar plazas de doctores e investigadores fueron los alemanes, a finales del siglo XIX. Y esto se conoció como ciencia universitaria. Entonces, los científicos ahora trabajaban en la universidad y en los laboratorios universitarios. Pero a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pero el científico de punta ya no estaba en las universidades, estaba en la industria, pero sobre todo en la industria ligada al Estado, que se conoció como ciencia industrial, principalmente en áreas como la armamentística y farmacéutica. ¿Qué grandes corporaciones son las farmacéuticas internacionales? Pero la ciencia industrial exige un secreto. Y esto impide el comunalismo. La exigencia de publicidad es difícil cuando la investigación es desarrollada para la defensa militar, por ejemplo, o para ganar millones de dólares. Si yo soy un bioquímico o un genetista que trabaja para una gran farmacéutica y hago un descubrimiento, no lo voy a publicar para que todos lo vean,
porque es una patente que a mi empresa le va a hacer ganar miles de millones de dólares. Entonces la propia empresa no te deja publicar eso. Es un secreto de laboratorio que tú firmaste antes un montón de cláusulas para no divulgar el secreto. No importa que sea la cura para algo muy importante, no lo vas a sacar, porque si no pierdes dinero, porque si no tu empresa ya no gana, ya cualquier empresa puede hacerlo. La defensa militar es lo mismo. Tú haces un arma biológica, un virus, un arma química o cualquier arma, ¿no? Y no la vas a patentar ahí para que todo el mundo la vea, para nada, ¿no? Pues los rusos se la van a copiar, los chinos se la van a copiar, los gringos se la van a copiar. Es un secreto de Estado. Todos los científicos que trabajan para la industria no pueden ser comunalistas. No se ajusta a la libre publicación o libre discusión de las ideas. Entonces el comunalismo es otra utopía. ¿No les ha pasado eso? ¿Buscan un artículo y les sale eso? No lo puedes bajar hasta que pagues. Usted O no ha hasta que lo pagado. encuentres ilegalmente. Por eso, si no pagas, no lo puedes bajar. Entonces, ¿cuál comunalismo? ¿Dónde está el comunalismo que los conocimientos deben ser para todo el público? Si tu institución no pagó su inscripción, no puedes bajar este artículo. Evidentemente, pues siempre hay anarquistas y héroes, ¿no? Sí, dime. Nada, debo Nelly. preguntar por qué tenía una pestaña de Aristegui. Pues seguramente había visto algo de Aristegui, ¿no? Bueno, Pero entonces, ¿qué pasa esta con el... es... Bueno, Ajá, usted había dicho que dime. el comunalismo ahora es más fácil ahora con el internet y todo eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué Ah, sí, pasa? sí. ¿Sigue siendo comunalismo aunque estemos hablando de piratería? La piratería es el comunalismo. Ese es el verdadero comunalismo. Por eso tenemos heroínas como Alexandra, ¿no? Elbakian, la creadora de Sci-Hub, que evidentemente Rusia la protege porque es una hacker. Si hubiera estado en Estados Unidos ya lo hubieran metido a la cárcel, ¿no? ¿Quién de ustedes no lo ha usado? Yo he sacado más aquí que en cualquier otra plataforma, ¿verdad? Es el primer sitio web pirata del mundo que brinda acceso masivo a millones de artículos científicos todos los días, eludiendo cualquier muro de pago y restricciones. Tiene demandas esta mujer en un montón de países, debe millones de dólares. Pues es una heroína, ¿no? Le han tirado varias veces y lo vuelve a abrir, lo vuelve a abrir, lo vuelve a abrir, ¿no? ¿Quién de ustedes no lo ha usado? Y le sirve muchísimo. Ella es una verdadera comunista, o sea, comunalista. Ahora, hay que ver, porque yo no sé ruso, pero hay que ver si tú puedes bajar artículos de Rusia en Sci-Hub. Ahí yo no lo sé, yo no sé ruso. Yo no lo sé si esto es un arma solamente en contra de Occidente, porque si la protege el gobierno ruso es por algo. Entonces, evidentemente, yo me imagino que si tú quieres bajar una investigación secreta de Rusia, esta plataforma no te la va a dejar, porque no es tonto, ¿no? Pero por lo menos de otros países te deja bajar lo que pueda, lo que pueda. Entonces, siempre ante una acción hay una reacción en sentido contrario. Entonces, siempre que hay gobiernos hay anarquistas. O sea, es una lucha entre poder y poder, ¿no? Entonces, aquí tenemos un comunalismo, pero ilegal. Uno de los ejemplos más tristes de que no hay comunalismo, o sea, es que ahí se crecía, es el proyecto Operación Ringworm, que lo llevó a cabo el gobierno de Israel de 1948 a 1960. El director de la Operación Ringworm fue el doctor Chaim Sheva, Premio Israel en Medicina en 1968. Imagínense, 8 años después de que hizo esta atrocidad, le dieron el Premio Israel en Medicina. Y en la historia de Israel se le conoce como el Holocausto de los Niños de la Tiña. Bueno, hay un hongo que causa, pues, en inglés le llaman ringworm, en español le llamamos tiña, ¿no? ¿Han visto estos perritos callejeros que tienen tiña, pobrecitos, ¿no? Pues es el hongo
que les va haciendo hoyos en el pelaje. Ahí tienen la cabeza de un niño con tiña. Esta especie de hongo se llama Tinea capitis y es un parásito. Es un parásito que se quita pues con un antifúngico, con una crema. ¿Es como la sarna? ¿Se refiere a la sarna o es diferente? Ajá, la sarna es otro tipo de parasitismo por hongos. Es un tipo de sarna, correcto, muy bien. Ok. De 1948 al 60, el gobierno de Israel dijo que había una epidemia de tiña en niños sefardíes, o sea, judíos de Marruecos y Yemen, pero que vivían en Israel, pero europeos no. Qué interesante. Judíos europeos no, pero judíos de Marruecos y Yemen sí. O sea, parece que el hongo solo parasita a sefardíes, ¿no? Fíjense qué interesante. Y entonces eran tratados experimentalmente. Se calcula que se trataron a 15,000 niños, pero el tratamiento era radiarlos con rayos gamma en la cabeza o rayos X en la cabeza, principalmente rayos gamma. Entonces ahí están viendo la foto de un niño que le están dando radiaciones. 1948. Ya había pasado la bomba atómica, ¿no? A 1960. ¿Qué no sabemos lo que hacen los rayos gamma? ¿No sabemos que penetran los tejidos y que provocan cánceres? Para engañar a los padres, el Ministerio de Salud les informó que las irradiaciones eran para tratar, pues, la tiña. Sin embargo, después de recibir las dosis, murieron cerca de 6,000 niños. En tanto, los restantes fallecieron poco a poco durante años con padecimientos de epilepsia, amnesia, Alzheimer, migraña, psicosis y distintos tipos de cáncer. Entonces, ¿cuál comunalismo? Si esto era un secreto, los papás, seguramente gente ignorante que no sabe de física, que no sabe de biología y que creen en los gobiernos, dicen, sí, cúreme a mi niño, ¿no? ¿Por qué estaba haciendo esto Israel? Bueno, fíjense bien. En Estados Unidos se prohibió, después de la Segunda Guerra Mundial, la experimentación con humanos por los tratados de Nuremberg. Entonces, Israel fue un estado que se fundó en 1948. Necesitaba mucho dinero para hacer su bomba atómica porque sabía que todos los estados musulmanes lo querían destruir. Hasta la fecha lo quieren destruir. De hecho, Israel ha ganado varias guerras, ¿no? Egipto, Asiria, Jordania, Líbano, etc. Es una potencia militar Israel. Entonces, el gobierno de Estados Unidos le dijo al gobierno israelí, si tú haces una serie de experimentos que nosotros no podemos hacer en nuestro país, de radiaciones, porque estamos investigando armas nucleares, pues te damos un dineral para que hagas tus bombas atómicas y etcétera, un montón de cosas. Por eso lo hizo el gobierno de Israel. Es decir, los resultados de esto fue para el gobierno de Estados Unidos. Y le costó la vida a más de 6,000 niños y tuvo consecuencias espantosas, ¿no? De un dolor tremendo. Niños como ratas de laboratorio. Años después, en 1995, el gobierno de Israel pidió perdón. ¿A quién le pide perdón? ¿A quién? ¿A quién? No sé. Esto acabó en 1960. En 1995 le pides perdón. Es una hipocresía, una corrección política. Como que ya pido perdón, ya, entonces ya no importa. Ahí está la noticia. Y dio una compensación de dinero a las familias de aquellos niños que fueron asesinados y irradiados. Muy bien, ¿qué piensan de esto? Ahora, de 1948 al 60, ¿la gente sabía lo que estaban haciendo? La gente que vivía en Israel no sabían. Eso son experimentos secretos. O sea, se supo en 95. Esto siempre lo sabemos 30, 40 años después, por eso lo sabemos ahora.
Entonces eso no es comunalismo. O sea, ¿qué clase de experimentos están haciendo ahorita? No sabemos. Lo vamos a saber dentro de 40 años. ¿Vale? Otro muy famoso, pues, es el experimento de Tuskegee en Alabama. Un estudio clínico llevado a cabo entre 1932 y 1972, respaldado por el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos. Entonces, ellos decían que la sífilis era una epidemia en esa zona de Estados Unidos, pues de las comunidades negras, ¿no? Aquí hay un prejuicio racial, ¿no? O sea, seguramente hay sífilis, pero ¿a poco los blancos no tienen sífilis? ¿Solo a los negros les da sífilis o qué? Pero bueno, como era una epidemia en las comunidades negras de Alabama, pues crearon un programa para el tratamiento de sífilis en el hospital de Tuskegee, una clínica que solo atendía a personas de raza negra. La metodología es la siguiente. Fueron seleccionados 400 varones de raza negra e infectados de sífilis, ya estaban infectados, y 200 hombres en buen estado de salud con el fin de comparar el avance de la enfermedad. Los médicos o los enfermeros llegaban a Tuskegee diciendo que los iban a vacunar. No era una vacuna, les estaban inyectando sífilis. Entonces, con respecto al grupo de los infectados, nunca se les ofreció alguna explicación de lo que padecían, ni se les aplicó algún tipo de antibiótico. A ver, Alexander Fleming descubrió la penicilina en los años 40. Esto duró hasta los 70. Si ya tienes penicilina, ¿por qué haces esto? No, es que a unos sí se les aplicó penicilina, pero a otros no. Y a los que no se les aplicó, pues era para ver cómo evolucionaba la enfermedad. Pero esas personas, pues nunca supieron que los habían infectado con sífilis, ¿no? Fíjense, el uso de la penicilina llegó en 1942. Los médicos demostraron que sin este antibiótico la esperanza de vida de la persona infectada se reducía en un 20%. ¡Wow! Ni Einstein, qué inteligencia. Estás hablando de seres humanos. ¿Aquí hay humanismo? Pues no, cero humanismo. Eso no tiene que ver con el humanismo, ¿no? Bueno, el gobierno de Estados Unidos volvió a hacer este experimento, pero ahora en Guatemala. De 1946 a 1948, encabezado por John Charles Cutler, que se unió a los servicios de salud pública en 1942. El experimento, fíjense, ¿por qué lo hicieron en Guatemala? Porque estaba prohibido en Estados Unidos experimentar con humanos. Pero si experimentó con negros, es que no eran humanos, yo creo que es una hipocresía total esto, ¿no? Entonces el experimento pues fue respaldado por Estados Unidos, pero lógicamente fue avalado por la dictadura guatemalteca, que era un títere de los Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos le dio un dineral a los gobernantes guatemaltecos para hacer esto. Infectaron de sífilis a más de 1,500 guatemaltecos, entre enfermos psiquiátricos, presos, prostitutas, soldados, ancianos y niños huérfanos, seguramente mayas que a nadie le importaban en la zona. Si se fijan, puras personas que pues son rechazados, son parias. Y en el año 2010, esta mujer, Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado, junto con el secretario de Salud, Kathleen Sebelius, ofrecieron una disculpa al pueblo. ¿Para qué? A ver, ¿a quién le estás pidiendo disculpas? Esto fue en 48. Esto es 2010. ¿A quién le pides disculpas? ¿A quién? Una hipocresía política infame esto. Bueno, entonces, ese es el comunalismo de Merton, muchachos. Con esto vamos a detener hoy esta masacre.